siendo las 11 horas con 10 minutos del día 5 de junio del año 2017, contando con la presencia de los señores congresistas César Segura, Francesco Petrosi, Miguel Castro, Tamar Arimborgo, Wilber Rosas, Jorge del Castillo, Julio Rosas, Percy Alcalá y quien habla. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 19ª sesión ordinaria. Se encuentra con licencia los señores congresistas Juan Carlos Yuyes y Lourdes Alcorta. Con el quórum reglamentario se da inicio entonces a la 19ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del periodo anual de sesiones 2016-2017. Se pone en consideración de los señores congresistas el acta de la 18ª sesión ordinaria realizada el 8 de mayo del año 2017. Si no hay observaciones, pasamos al voto. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Muchas gracias. En contra, abstenciones ninguna, aprobado por unanimidad. Pasamos a la estación de despacho. El cuadro de los documentos ingresados y remitidos del 4 de mayo al 1 de junio de 2017 ha sido remitido a sus respectivos despachos. De igual manera, informar en el despacho que se remitió un cuadro con los proyectos de resolución legislativa y tratados ejecutivos internacionales ingresados para efectos de dar cuenta. Los que deseen copia de alguno de esos documentos, sírvanse solicitarlo a la Secretaría de la Comisión. En la sección informes, señores congresistas, si alguno de los señores congresistas desea informar, puede hacerlo en este momento. Tiene la palabra. No habiéndolo, informarles, señores congresistas, que en el próximo mes de julio se realizará una sesión y audiencia pública descentralizada en la ciudad de Iquitos, en donde vamos a hacer un reconocimiento a las representaciones diplomáticas acreditadas en el Perú en dicho mes. Luego también que habrá una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, a llevarse a cabo el día 16 de junio. Luego también, como producto de las conversaciones que tuvimos con la Cámara de Senadores y particularmente con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, habiéndonos reunido en dicha localidad el mes pasado, comentarles de que la reunión en términos generales fue bastante fructífera, como segunda oportunidad de aquella en la que nos reuniéramos a principios de este año en la ciudad de Lima. Hemos complementado nuestra visita y hemos acudido con una delegación presidida por la señora Presidenta del Congreso, Luz Salgado, quien habla en su condición de Presidente de la Comisión, y también estuvieron los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde, estuvo la congresista Ana María Choquehuanca, también el congresista Jorge Castro y Víctor García Belaúnde, ya lo dije también, y Guillermo Martorell, como presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile. Muy bien. Sobre los temas en cuestión, informes, si habría algún otro informe, señores congresistas, si no, para pasar a la estación de pedidos. Señor congresista Miguel Castro, no. Muy bien, pasamos a la estación de pedidos. Se han recibido los siguientes pedidos de incorporación de ligas. El congresista Almiro Palomino solicita incorporarse a la Liga de Perú-Arabia Saudita. De la congresista Milagros Takayama solicita incorporarse a la Liga Perú-Indonesia. De la congresista Gladys Andrade solicita incorporarse a la Liga Perú-Arabia Saudita. Congresista Paloma Noceda a la Liga Perú-Arabia Saudita. Congresista Alberto Oliva a la Liga Perú-Nueva Zelanda. Congresista Raimundo Lapa a la Liga Perú-Ecuador. Congresista Gilmer Trujillo a la Liga Perú-Irlanda. Congresista Edilberto Curro a la Liga Perú-Ecuador. La congresista Milagros Takayama a la Liga Perú-Indonesia. Congresista Salvador Eresi a la Liga Perú-Ucrania. Temas que pasan a orden del día. Si alguno de los señores congresistas desea formular algún pedido, el señor congresista Jorge del Castillo. Señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, yo sugiero que nosotros... Entiendo que la Cancillería ha hecho una petición en relación a este muro que está construyendo Ecuador en la frontera con el Perú. Es una cosa insólita, ¿no? ¿Cuál es el propósito de eso? Los ecuatorianos han contestado que responde a acuerdos previos con el gobierno peruano, no los
pero es un tema que sugiero por lo menos discutirlo en orden del día para tomar algún acuerdo o pedir un informe quizás a nuestra Cancillería para que nos dé con más detalle de qué se trata, ¿no? Pero evidentemente es un punto que no podemos dejar de apreciar. Un segundo punto, presidente, que también tiene que ver y hay que coordinar una posición en el Congreso, no podemos mirar al costado, es la decisión del presidente de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París. Hoy día, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, justamente, ¿no? Es un tema de enorme trascendencia. El Congreso del Perú tiene que decir algo. La Cancillería ha puesto ya un comunicado, tengo entendido. Pero ese es otro punto que debemos discutirlo en orden del día. Me parece importantísimo. Tercer tema. Hace algunos días, señor presidente, en primer lugar quisiera decir cuál es la base legal de lo que voy a hablar. El Perú tiene una ley para el refugio de personas que vienen a nuestra patria y piden una situación de protección ante cualquier riesgo de persecución política o lo que fuera. Esa ley de refugio dice que desde el momento que el ciudadano pide el refugio, está protegido, no puede ser detenido, no puede ser extraditado, o sea, hasta que termine el procedimiento de refugio. Muy bien, esa es la ley. Pero aquí hay gente que se pasa encima de la ley porque le da la gana y porque cree que puede. Entonces, en circunstancias en que dos ciudadanos ecuatorianos, por los cuales usted había pedido información hace poco, estaban dentro de la oficina de refugio, que está junto a RPP, acá en Paseo de la República, estaban adentro llenando los papeles de un refugio que habían pedido 10 días antes, entra la policía y se los lleva rompiendo la oficina, rompiéndole el brazo a uno de estos señores que pedía pareja, que están en la clínica hasta ahora. ¿La policía peruana puede hacer eso? ¿Tiene derecho la policía peruana a hacer eso? Y no he escuchado una palabra de la Cancillería protestar porque la policía ha allanado sus oficinas. Mañana también la policía se mete a atormentarle y se quedan en silencio. Eso es inaceptable. Entonces, yo quiero señalar, en primer lugar, que deben ser convocados a esta comisión a informar varias personas. En primer lugar, el señor Patricio Rubio, que es el jefe de la oficina de refugiados. Él no ha hecho respetar su oficina. Él tenía que haber parado a ese piquete de policías que entró ahí, que eran como 30 policías, no sé para qué, e impedir ese allanamiento. No lo ha hecho. Nos tiene que informar si había un fiscal presente, si había una orden judicial presente, si había algo que amparara ese allanamiento. Es un hecho sumamente grave, señor presidente, sumamente grave. Yo no he hecho una petición anterior porque suponía que este tema se iba a esclarecer, pero al revés, yo creo que se va agravando. El general o coronel jefe, apellida Parra, jefe de la Interpol, ¿con qué derecho va y él allana? ¿Qué cosa es una policía extraterritorial? Y encima, el viceministro del Interior del Ecuador, el mismo día que lo capturan, declara que se ha hecho gracias a la acción de los elementos de inteligencia ecuatorianos que están en el Perú. Fíjense lo grave. Y que han ofrecido una recompensa de la cual la policía peruana ya está a cargo. Después se desmintió, dijo que no dijo lo que dijo, pero eso dijo. Entonces, como vemos, yo presido el grupo de trabajo que se llama Democracia y Derechos Humanos de esta Comisión de Relaciones Exteriores. Y eso es lo que se ha violado en este caso, los derechos humanos. Pues en nuestro país no se respeta una cosa tan elemental como esa. Y la verdad, yo no sé a quién acudir en esta situación. Pero realmente es un tema que, en fin, disculpe usted la extensión del asunto, pero yo pido, aparte de las invitaciones a las personas que estoy diciendo, y al funcionario de la Cancillería que resulta responsable, no quiero molestar al canciller porque supongo que él no tiene que ver en estas cosas, pero debe haber un funcionario en la Cancillería que está a cargo de esta dependencia, al margen o sobre el señor Rubio, que no es un diplomático de carrera, sino un funcionario encargado de eso, pero nos tienen que dar explicaciones suficientes y amplias, ¿no?
Y esos señores han sido detenidos y probablemente, si es que, usted sabe, esta gente son capaces de cualquier cosa, le niegan el refugio y los vuelven al Ecuador. Lo cual sería gravísimo porque los tratados internacionales sobre temas de refugio y protección de derechos humanos prohíben la devolución al país de donde él ha salido. Lo prohíben expresamente, lo prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero como vemos, si no respetan ni la oficina de ACNUR, menos van a respetar una convención. Entonces, este es un tema realmente, señor presidente, que hay que tomar cartas en el asunto. No es ajeno a nuestras funciones, es absolutamente pertinente. Espero que tomemos un acuerdo en el orden del día para poder avanzar. Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Usted lo ha planteado en la estación de pedidos, por tanto lo vamos a considerar para la orden del día. Si no hay más pedidos, pasamos a la estación de orden del día. En primer lugar, informarles de que de acuerdo a los pedidos de incorporación a las ligas parlamentarias de amistad, someto a consideración lo expresado y lo leído en la oportunidad, en despacho, y consulto a los señores congresistas que estén a favor de dicho acuerdo de incorporación a ligas parlamentarias de amistad, sírvanse a expresarlo. Muchas gracias. ¿En contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Aprobado por unanimidad. El siguiente punto es la sesión y audiencia pública descentralizada en la ciudad de Iquitos para realizar un reconocimiento a las representaciones diplomáticas acreditadas en el Perú en el próximo mes de julio. Esto básicamente, señores, es que en vista de ya de estar próximos a culminar nuestra gestión como Comisión de Relaciones Exteriores y presidente en este caso, solicito hacer una actividad protocolar, básicamente agradecimientos especialmente a los señores embajadores de nuestras zonas fronterizas y también algunos embajadores más que quisiéramos retribuir con un agradecimiento y un certificado de reconocimiento. Al respecto, quería pedirles a ustedes la autorización para hacerlo, por lo que lo someto a consideración. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Muchas gracias. ¿En contra? Una. ¿Abstenciones? Ninguna. Aprobado por unanimidad. ¿Quiénes son los países? Los países fronterizos principalmente, ¿no? Y también algunos adicionales que colaboran especialmente con la Comisión y con el país. Luego también tenemos una reunión de trabajo planteada en el acuerdo que tuvimos con la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú y de Chile hace unos días en la reunión que sostuvimos, para que la siguiente reunión que debe realizarse en nuestro país pueda efectuarse en la ciudad de Arequipa. Un poco para descentralizar también nuestras reuniones, ya que la primera fue en Lima, la segunda fue en Santiago, esta tercera, hacerlo de manera descentralizada en la ciudad de Arequipa. Lo que nos planteaban la iniciativa de los senadores chilenos es de que en esta reunión también incorporemos a otras organizaciones de la sociedad civil que ellos pueden llevar, por ejemplo, desde el norte chileno y nosotros del sur chileno, de tal manera que podamos de repente convocar a esta reunión a representantes, en el caso nuestro, de las cámaras de comercio, de las universidades y de distintas organizaciones de la sociedad civil para buscar mayores acercamientos entre la zona norte de Chile y la zona sur de Chile. Este es un tema que quería ponerlo a consideración de ustedes para que lo podamos conversar si así lo creen conveniente y podamos realizar nuestra tercera sesión, en este caso ampliada a otras organizaciones más. Entre el mes de junio y julio próximo. ¿Sí? Si no hay inconvenientes, todavía no, faltaríamos ponernos de acuerdo en la fecha, ¿no? Así es. Si no le ven inconvenientes, entonces para... ¿Y Tacna no es mejor escenario? Tacna es una opción, por supuesto, importante. La idea es convocar a otras... Sobre todo esto fue el tema de Arequipa a pedido de la congresista Ana María Choquehuanca, ¿no? Que ella es arequipeña, entonces su sugerencia iba en ese sentido. Nosotros podemos acordar que sea Tacna, Moquegua, cualquiera de los departamentos sureños, ¿no? Congresista Wilber Rosas. Tengo la misma propuesta que el congresista del Castillo, que me parece sería mejor Tacna. Tacna. Sí. Nosotros definimos aquel lugar porque nos corresponde en todo caso. No puede ser cualquiera de las regiones del sur, como repito. Los congresistas del Castillo y Wilber Rosas proponen Tacna. Si no hay inconveniente, entonces, o otra opinión al respecto,
lo ponemos en consideración el tema en general. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresar. Muchas gracias. Gracias. Tacna. ¿Los en contra? ¿O alguna abstención? Ninguna. Aprobado por unanimidad entonces. Luego, en orden del día, señor congresista Carlos Tubino, a quien damos la bienvenida, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Yo tengo una inquietud y un informe que hacer, señor presidente. Se trata de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alberto Benjamín Pareja Cordero y Carlos Alberto Pareja Dazún, padre e hijo respectivamente. ¿Qué sucede? Ellos desde el mes de diciembre han venido al Perú, han estado haciendo sus trámites para refugiarse en el Perú, porque tienen vamos a decir, una persecución que se viene realizando desde el gobierno anterior de Correa contra ellos. Pero ¿qué sucede? Que ellos han estado desde el mes de diciembre hasta el 8 de mayo en forma libre en el país, y el 8 de mayo de hace cosa de un mes, ellos estaban en el ACNUR haciendo una gestión en la Comisión Especial para Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual estaban pues haciendo el trámite para refugiarse. ¿Y ahí qué sucede? Ahí aparece la policía, pero según se dice que podrían haber habido hasta policías ecuatorianos, señor presidente. Y entonces lo detienen al padre y al hijo, el padre de 63 años y el hijo de 34, pero no fue una detención normal, sino que fue una detención con demasiada fuerza, señor presidente, porque al final terminan fracturándole el brazo en varias partes a este señor de 63 años, que en Ecuador ha tenido una trayectoria como abogado sin ningún tipo de cuestionamiento, y luego al hijo con fisuras en las costillas. ¿Y qué sucede? Que en este momento se presiona el gobierno ecuatoriano para que se les expulse, cuando lo que se debe hacer y lo correcto que se tiene que hacer es seguir el trámite normal de extradición, señor presidente. Y entonces es un tema que lo estamos evaluando en el sentido de presentar una moción, en el sentido de que se sigan los trámites correspondientes a una extradición como corresponde, y no a una expulsión, y menos en la forma como se está tratando este tema, señor presidente. Entonces yo pongo en consideración de esta comisión este caso, y lógicamente estamos viendo para presentar una moción también, si así fuera necesario, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Tubino, precisamente el tema va a ser visto en orden del día y podemos abundar al respecto. Señores, en la estación de orden del día tenemos varios predictámenes sobre tratados internacionales que lo vamos a dar lectura de manera inmediata. Luego la presentación del embajador Juan del Campo Rodríguez, nuevo secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. Y luego dos puntos adicionales propuestos en la estación correspondiente por el congresista del Castillo. Pasemos a los puntos de agenda. Entonces, en primer lugar, el predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 33, acuerdo entre la Confederación Suiza, presentada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, actuando a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, COSUDE, y la República del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, relativo al programa Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático, EELA, fase número 2. Pido al secretario técnico que dé lectura al respectivo predictamen. Y antes, permítame también darle la bienvenida a la congresista Mercedes Arauz a la presente sesión ordinaria. Tiene la palabra el secretario técnico muy brevemente. Buenos días, congresistas. A continuación voy a tratar sobre el Tratado Internacional 33
que se refiere al acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, que actúa a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE, y la República del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el programa Eficiencia Energética en las Rilleras Artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático en su fase 2. Este tratado fue suscrito el 20 de noviembre de 2015 en la ciudad de Lima, Perú, y ratificado mediante Decreto Supremo 30/2016 de Relaciones Exteriores. Este acuerdo entró en vigor el 28 de abril del 2016, conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 23 de septiembre de 2016. Se contó al momento de su suscripción, con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. El desembolso del presupuesto asignado por Perú a este programa prácticamente ya se efectuó, y la implementación del programa se está dando desde el 2013, por lo que, al cumplirse con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, es que la Comisión propone su archivo. Si hubiere alguna inquietud al respecto, señores congresistas, si no, lo consulto a aquellos congresistas que estén a favor, sírvanse expresarlo. Muchas gracias. En contra, ninguna. Abstenciones, ninguna. Aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen, recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 34, enmiendas al anexo del Protocolo de 1997, que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques 1973, modificado por el Protocolo de 1978, designación de la zona de control de las emisiones del Mar Caribe de los Estados Unidos y exención de determinados buques que operan en la zona de control de las emisiones de Norteamérica y en la zona de control de las emisiones del Mar de Caribe de los Estados Unidos, de conformidad con las reglas 13 y 14 y el apéndice 7º del anexo 6º del Convenio MARPOL. Secretario Técnico. El Tratado Internacional Ejecutivo 34, a la que el presidente dio lectura, fue adoptado por resolución 202-62 de la Organización Marítima Internacional el 15 de julio de 2011 y ratificado mediante Decreto Supremo 31-2016-RE. Estas enmiendas en vigor entraron el 4 de marzo de 2014, conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano. El objetivo es modificar el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 o Convenio MARPOL, que tiene como fin la conservación del medio marino mediante la prevención de la contaminación de la atmósfera por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales que emanan los buques. Este tratado, el Convenio MARPOL, entró en vigencia para el Perú el 2 de octubre de 1983. Al momento de su suscripción, el acuerdo contó con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, DICAPI, y de la Comisión Consultiva Técnica Multisectorial sobre Asuntos de la Organización Marítima Internacional, la cual cuenta con representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Ambiente, de Salud, de Comercio Exterior y Turismo, de Transporte y Comunicaciones y de la Producción, así como de la Autoridad Portuaria Nacional. El convenio, conforme ya está en vigor, se está aplicando, y el control de contaminación de los buques se realiza actualmente y afecta a los buques peruanos de flotas mercantes, por lo que, y al cumplirse con lo dispuesto con el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, es que la Comisión propone su archivo. Muy corresponde entonces aprobarlo. Si no hubiera alguna objeción, señor. No hay ninguna objeción, solamente una precisión. O sea, cuando van con un dictamen, es el archivo. O sea, ¿qué somos? Solamente recibimos, escuchamos el archivo. O sea, ¿qué significa el archivo? ¿Es una aprobación? ¿Es un consentimiento? ¿Es un asentimiento? ¿Cuál es técnicamente nuestra decisión? Conforme. La aprobación del presente Tratado Internacional Ejecutivo es un procedimiento protocolar que le corresponde a esta comisión. De aprobarse dicho tratado, que ya está en vigencia desde el año 2015, me parece. Entonces debería decir aprobación de archivo. Aprobación. También puede decir rechazo de archivo.
El archivo normalmente significa dejarlo de lado, ¿no es cierto? Correcto. Hecha la tingencia, la aprobación precisamente significa pasarlo al archivo correspondiente. Pero es que también lo puedo pasar al archivo. Por ejemplo, un caso de Venezuela lo pasamos al archivo sin aprobarlo, ¿recuerda? No, o sea, no pasó al archivo. Eso está pendiente. Bueno, pues, pero es que no es coherente con el idioma. Pasa el archivo. El archivo significa... Yo entiendo a dónde quieren ir, pero el archivo en el lenguaje común y corriente significa archivar, punto. ¿No? Tendría que decir algo más. ¿Terminó? Es una reflexión. Muy bien. El caso del TIE sobre Venezuela, creo fue, aún está pendiente de debatirse en la comisión. Eso no se ha resuelto ni a favor ni en contra, ¿no? Muy bien. Entonces, hecha la aclaración pertinente, señora congresista Mercedes Jarauz. Sí, solo para aclarar, o sea, como son estos acuerdos que tienen el Ejecutivo la potestad de, dentro del marco constitucional, de hacer los acuerdos, lo que hace es reportar e informar a la Comisión de Relaciones Exteriores lo que se ha hecho y por lo tanto lo aprobamos y lo archivamos, ¿no? En el caso de Venezuela, como bien se dijo, en este grupo decidimos postergarlo y dejarlo en el aire hasta nuevo aviso cuando veamos las condiciones políticas favorables con el caso de Venezuela. Muchas gracias por las aclaraciones pertinentes. Lo consulto a los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Gracias. En contra, ninguna. Abstenciones, ninguna. Aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 35, acuerdo entre la Confederación Suiza, representada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, actuando a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y la República del Perú, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, relativos al programa de adaptación al cambio climático en el Perú, fase número 2. Secretario Técnico. Bien, congresista. El Tratado Internacional 35 fue suscrito el 5 de enero de 2016 en la ciudad de Lima y ratificado mediante Decreto Supremo 32/2016 de Relaciones Exteriores. Este acuerdo entró en vigor el 9 de mayo de 2016, conforme se publicó el 10 de junio de 2016 en el Diario Oficial del Peruano. Este tratado es la fase 2 del programa de adaptación al cambio climático en el Perú, el cual estuvo vigente desde el 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2012. Este tratado, al momento de su suscripción, contó con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Gobierno Regional de Cusco, del Gobierno Regional de Apurímac, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en su calidad de organismo ejecutor responsable de la cooperación técnica internacional no reembolsable. El desembolso del presupuesto asignado por COSUDE prácticamente ya se efectuó y la implementación del programa se está dando desde 2009, por lo que este convenio pasó a la Comisión de Relaciones Exteriores para verificar si cumple los requisitos dispuestos en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú. Al pasar por un análisis, se llegó a la conclusión de que al cumplir los requisitos de la Constitución, este convenio está de acuerdo a la ley y a la Constitución, por lo que la Comisión propone su archivo. Muy bien. Sobre el tema en cuestión, si habría alguna inquietud, señores congresistas, sino para efectuar su aprobación y el respectivo archivo. Congresista. Solo para reiterar que queda aclarado que estos acuerdos han sido ya aprobados y que archivarlos significa que estamos de acuerdo, nada más. ¿No? Exacto. Muy bien. Entonces, los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Muchas gracias. En contra, ninguna. Abstenciones, ninguna. Aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen, que recae en el Tratado Internacional Ejecutivo 36, Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Perú y el Gobierno de Francia, relativo a las actividades de la Agenda Francesa de Desarrollo, AFD, en la República del Perú. Secretario Técnico. El Tratado Internacional Ejecutivo número 36 fue suscrito el 23 de febrero de 2016 en la ciudad de Lima, Perú, y ratificado mediante Decreto Supremo 033-2016- de Relaciones Exteriores. Este acuerdo entró en vigor el 27 de mayo de 2016 conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano.
El objetivo es precisar las reglas aplicables a las actividades de la Agencia Francesa de Desarrollo concernientes a la asistencia financiera y técnica que proporcionará al Perú. En virtud de que este acuerdo ya está vigente y la Agencia de Financiamiento, de la Agencia Francesa de Desarrollo ya está ejerciendo sus funciones. Tiene sus oficinas en la calle Río de la Plata, 167, oficina 502 en San Isidro, y al cumplirse con lo dispuesto, este dictamen pasó por el análisis del artículo 56 y 57 de la Constitución Política del Perú, y al observarse que cumple con estos requisitos es que la Comisión propone su archivo. Muy bien. Entonces, ¿alguna inquietud al respecto, señores? Si no, para proceder al archivo correspondiente con la aprobación de los señores congresistas que estén a favor. Gracias. Abstenciones. En contra. Ninguno. Aprobado por unanimidad. Siguiente predictamen, recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 37, convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Perú, relativo al programa de apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Secretario Técnico. El Tratado Internacional Ejecutivo 37 fue suscrito por la Unión Europea el 23 de febrero de 2016 y por el Perú el 8 de abril de 2016, siendo ratificado mediante Decreto Supremo 34-2016-Relaciones Exteriores. Este acuerdo entró en vigor el 27 de mayo de 2016, conforme se publicó en el Diario Oficial del Peruano. El objeto de este tratado es que la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, brinde una contribución financiera de 40 millones de euros a favor del Perú para la ejecución del programa de apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Según el APSI, la ventaja de este convenio es que no requiere una contrapartida del gobierno peruano. Y asimismo se señala que la población beneficiada será la que se ubica en Amazonas, Junín, Loreto, San Martín y Ucayali, que albergan a las comunidades amazónicas. Este convenio, al momento de su suscripción, contó con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Este convenio está en fase de ejecución conforme está en vigor desde el año pasado, y al cumplirse con lo dispuesto en el artículo 56 y 57, luego de un análisis de este tratado, es que la Comisión propone su archivo. Muy bien. Al respecto, señores congresistas, si habría alguna inquietud, si no, para proceder a la el respectivo archivo. Entonces, los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Muchas gracias. En contra, ninguna. Abstenciones, ninguna. Penúltimo predictamen, recaído en el proyecto de resolución legislativa 308/2016-PE, resolución legislativa que propone aprobar el convenio entre el Gobierno de Perú y el Gobierno de Belarus sobre cooperación técnico-militar. Secretario Técnico. Bien, este proyecto de resolución legislativa sí lo aprobamos nosotros para que entre al Pleno y se apruebe, y recién después de aprobarse pasa a ser ratificado en el Poder Ejecutivo, ello por tratarse de un tema de asunto de defensa nacional. Este tratado fue suscrito el 20 de octubre de 2011 en la ciudad de Minsk, República de Belarus. El objeto es establecer un esquema para el desarrollo de la cooperación técnico-militar con esta república en diversos ámbitos de la defensa. Esto abarca la producción, modernización, entrenamiento, empleo y reparación de armas, así como la compraventa, suministro y transferencia de material bélico. También va a tratar sobre los sistemas de comando, control de comunicaciones, guerra electrónica y aparatos ópticos, intercambio de especialistas para trabajos de investigación científica de defensa, formación de cuadros militares, entre otros. El Ministerio de Defensa señala que este convenio no amerita mayor impacto legal en la legislación interna vigente, en tanto las obligaciones que asumiría el Perú se ajustan plenamente a la legislación vigente. De igual manera, se menciona que es ventajoso este convenio por cuanto las instituciones armadas cuentan con material bélico de procedencia soviética, cuyos centros industriales y tecnológicos se encuentran justamente en la ciudad de Minsk, donde ha sido firmado este proyecto, y resulta de gran importancia garantizar la operatividad de nuestro material bélico para la defensa nacional. Este tratado entró en vigor el julio de 2012 para la República de Belarus,
no, por lo que se informa de que solo faltaría la aprobación por parte del Perú para que entre en vigor. Se recibieron las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores y obviamente del Ministerio de Defensa y de los institutos armados que lo conforman. Al respecto, congresista Petrochi. Una aclaración mínima, a no ser que la Real Academia Española haya decidido cambiarlo. Se llama Bielorrusia, la República, y sería bueno que se le llamara por su nombre en castellano. Acabo de hacer la consulta respectiva. El nombre me dicen que es en ruso, tal como está suscrito el acuerdo respectivo. ¿Así es, secretario técnico? Sí, efectivamente, el nombre oficial es República de Belarus, que era el antiguo estado de Bielorrusia de la Unión Soviética, que justamente a raíz de la perestroika se independizó, y justamente es la zona donde se fabrica el armamento militar que ha comprado el Perú. Congresista Petrochi, ¿conforme? Conforme. Muchas gracias, congresista Petrochi. Al respecto, si habría alguna otra inquietud, señores congresistas, si no, vamos a proceder a la aprobación respectiva para que esto pase al pleno. Los señores congresistas que estén a favor, sin las expresarlo. Gracias. En contra. Abstenciones. Ninguna. Aprobado por unanimidad. Último predictamen. Recaído en el proyecto de resolución legislativa 1458, diagonal 2016-PE. Resolución legislativa que propone aprobar el tratado de extradición entre la República de Perú y la República de Chile. Secretario técnico. El proyecto de resolución legislativa 1458-2016-PE fue presentado por el Poder Ejecutivo y propone aprobar el tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Chile, suscrito el 23 de noviembre de 2016 en la ciudad de Santiago, Chile. El objeto de este tratado es hacer más efectiva la cooperación entre los dos países en la represión del crimen, considerando que para lograr este objetivo se debe actualizar las normas que regulan los procedimientos de extradición. Según el artículo 1 de este tratado, se dispone que las partes se obligan a entregar recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas, a las personas que se encuentran en sus respectivos territorios y sean requeridos por las autoridades competentes de la otra parte para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad. Actualmente está vigente el Tratado de Extradición entre Perú y Chile, suscrito en noviembre de 1932, por el cual ambos estados se comprometieron a entregarse recíprocamente a los delincuentes de cualquier nacionalidad o refugiados en sus respectivos territorios. Bien, este tratado nuevo es lo que hace es modernizar este tratado de extradición entre Perú y Chile del 32, que prácticamente resulta obsoleto y no está actualizado con las normas vigentes en el ámbito nacional de Chile e internacional. Los beneficios de este tratado son los siguientes. La protección de los derechos humanos se da con mayor eficiencia porque se reconoce y se amplía mayores derechos fundamentales que el del 32. En ese sentido, se amplían las causales para denegar la extradición, como la persecución por motivo de raza, opiniones políticas, religión, entre otros, lo que no está especificado en el antiguo tratado del 32. También favorece contra la lucha contra la impunidad. El actual tratado refuerza con mayor medida de lucha contra la impunidad por cuanto se aplica una variedad de delitos de gran trascendencia para la comunidad internacional y que se han incluido en todas las convenciones multilaterales contra la corrupción, delincuencia organizada, transnacional y tráfico ilícito de estupefacientes, como en el Tratado de Exportación de las Naciones Unidas y los sucesivos manuales de dicha organización. También se busca la eficacia del proceso de extradición por cuanto se dispone que el cómputo de plazo de prescripción se suspende con la presentación del pedido de extradición hasta la entrega definitiva de la persona reclamada, lo cual permite que la persona extraditable no se beneficie con medidas dilatorias del proceso de extradición ni pueda deducir la prescripción en caso no se lleve a cabo la entrega definitiva. De igual manera, se incorporan disposiciones que simplifican el proceso de extradición, haciendo que culmine de manera más rápida y eficiente. De entrada en vigor este tratado, el tratado de extradición suscrito por las partes de Perú y Chile en noviembre del 32 quedaría sin efecto. Se recibieron opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Intersectorial Permanente encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de derecho penal internacional, que ha sido la encargada de hacer los últimos ajustes a este tratado y que está conformado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia. Muy bien, señores congresistas, si esto merece algún comentario de vuestra parte. Señor congresista Percy Alcalá.
Muy buenos días, señor presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Pedí una cuestión previa sobre este punto, teniendo en cuenta que también sé que existe una reunión de trabajo entre las dos migraciones, tanto de Perú y de Chile, por el caso de Santa Rosa. Como se ve, ya se está terminando de construir la carretera y por lo tanto los de peruanos que van a Chile solamente tenían una sola entrada de migraciones, igualmente los chilenos que vienen a Perú también una sola, y creo que están esto en concordancia en el sentido de que están viendo la forma de que los detenidos chilenos no vengan a Perú, sino se vayan a Chile, y los detenidos peruanos no ingresen al Perú, sino, no se queden en Chile y regresen al Perú. Por un lado. Y dos, tengo entendido también que aquí, el caso de Chile, también ha estado haciendo varias ampliaciones de extradiciones dentro de una extradición. Eso no está contemplado. Yo pediría una cuestión previa para analizarlo con detenimiento y en la próxima sesión aprobarlo, ¿no? Muy bien. Congresista Alcalá ha planteado como cuestión previa debatir este tema en una próxima sesión. Si no habría otra inquietud al respecto, lo consulto. A los señores congresistas que estén a favor de dicha cuestión previa, sírvanse a expresarlo. Gracias. ¿En contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Una. Entonces, aprobado por mayoría la cuestión previa. Esto veremos en una siguiente sesión. Y luego tenemos, para ir culminando los puntos de agenda de hoy, antes de los temas como son la construcción del muro de frontera con Ecuador, en Ecuador, la decisión del presidente Trump sobre salir del Acuerdo de París, planteado por el congresista del Castillo, tenemos la presentación del embajador Juan del Campo Rodríguez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, CONADIF, quien ha sido invitado precisamente para que pueda exponer a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre los planes de desarrollo e integración que tiene, los proyectos y las fuentes de financiamiento, porque consideramos sumamente importante y además necesario para los miembros de esta comisión estar enterados de qué cosa es lo que está haciendo la Cancillería peruana en cuanto al tratamiento de nuestras fronteras y especialmente de aquellos pueblos ubicados en dicha línea. De tal manera que doy la bienvenida al embajador Juan del Campo Rodríguez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional CONADIF, quien tratará sobre los planes de desarrollo e integración fronteriza con los cuales el Perú tiene fronteras, sobre los proyectos programados para su ejecución en el presente año y sobre la fuente de financiamiento con el que cuentan los planes de desarrollo e integración fronteriza consensuados con las instituciones involucradas por parte del CONADIF y cuántos de estos cuentan con financiamiento comprometido en el marco multianual de inversiones. Dándole la bienvenida a la señora congresista Paloma Noceda, invito al señor embajador, que se ubique acá al lado izquierdo mío, y pueda hacer uso de la palabra. Congresista Petrozzi, antes una interrupción. Una mínima interrupción, ¿ya? Para dejar este tema claro. Aunque ustedes lo hayan escrito en su tratado, la Real Academia Española dice que no hay razón para sustituir la forma española por la transcripción del nombre vernáculo Belarus, ni aunque se hispanice mediante la tilde. Entonces mi observación no estaba tan errada. ¿Lo dejo claro? Y muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, congresista Petrozzi, por su aclaración. De todas maneras, creo yo que merece poner esto en conocimiento de nuestra Cancillería para una mejor redacción, si es que eso corresponde, de los documentos y acuerdos que se vayan a plantear. Congresista Paloma Noceda. Señor presidente, quiero manifestar mi sentido de votación de aprobación del pase al archivo de los tratados internacionales ejecutivos número 33, 34, 35, 36 y 37. Gracias. Muchas gracias, congresista Noceda. Queda constancia de ello. Y entonces invitamos al señor embajador del Campo a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, extender mi más cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, en mi condición pues, de Director de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras. Si nosotros efectuamos, antes de iniciar la exposición que hemos preparado para ustedes, brevemente un panorama general sobre la situación de nuestras fronteras, podemos observar una serie de elementos. En primer lugar, tenemos un grupo de fronteras que son vivas, dinámicas, interactivas, con cierto grado de prosperidad,
y con un alto grado de movilidad binacional, como es el caso de Tacna, por ejemplo, en la frontera con Chile, Tumbes y Cajamarca con el Ecuador y segmentos de Puno con Bolivia. Pero tenemos otro punto de fronteras críticas y en abandono, que son las más extensas y que recorren las cuencas del Amazonas y el Putumayo y que involucran a las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, en los límites con el Ecuador, Colombia y el Brasil. Estas últimas fronteras abarcan cerca de 5.800 kilómetros lineales, si incluimos a la zona de Sandía en la región Puno, frontera con Bolivia, y son de particular preocupación si tenemos en cuenta que adolecen de una serie de problemas intemporales, es decir, problemas que siempre han estado ahí sin que ningún gobierno republicano haya sido capaz de brindar soluciones viables y, lo que es más importante, soluciones de carácter integral. ¿Y cuáles son estos problemas? Que creo que muchos los conocemos acá. En primer lugar, ausencia institucional del Estado. Número 2, exiguo presupuesto asignado a los gobiernos locales. He conocido gobiernos locales que reciben presupuestos de 33.000, 32.000 soles al mes. ¿Cómo se puede dirigir un distrito con ese presupuesto? Altos índices de pobreza y pobreza extrema. Preocupantes déficits de infraestructura. Altas tasas de desnutrición, elevados índices de mortalidad infantil, funcionarios públicos y personal militar y policial que exige trato diferenciado, decepción de la población tanto hacia el gobierno central como a sus propios gobiernos regionales, comunidades nativas que incrementan sus demandas de autonomía por la falta de identidad con un Estado que no los atiende, amenaza de penetración geopolítica y cultural por terceros estados, activismos de organizaciones no gubernamentales que promueven divisionismo con el resto del país y entre las propias poblaciones, y la existencia de ilícitos criminales como narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, etc. Entonces, hecho esta pequeña introducción, quisiera pasar propiamente al tema de la exposición en base a los temas que nos fueron solicitados por la Comisión de Relaciones Exteriores, es decir, el primero, que es relacionado a planos de desarrollo e integración en la frontera con los países vecinos, el segundo, cuáles son los proyectos programados para el año 2017, y el tercero, cuáles son las fuentes de financiamiento para los planes y proyectos de desarrollo e integración fronteriza. La siguiente diapositiva, por favor. Acá, antes de ir más a fondo, yo quisiera señalar, dar una breve explicación sobre cuáles son los ámbitos de aplicación de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza. La siguiente, por favor. Entonces vemos que en estas áreas son 9 regiones, las fronterizas, que ya todas las conocemos, 29 provincias y 84 distritos, ¿no? Por favor, la siguiente. Esto involucra al 4.5% del territorio nacional, es decir, estamos hablando más o menos de 1.400.000 ciudadanos, ¿no? Y el 26% del territorio, es decir, aproximadamente 334.000 kilómetros cuadrados. Ahora sí, nos vamos a recibir a los PADs, a los planes de acción directa para las áreas críticas. El siguiente. El reglamento de la Ley Marco para el Desarrollo e Integración de Frontera va a definir estas áreas críticas como espacios vulnerables que requieren atención prioritaria en función de ¿qué? Los problemas que adolecen, ¿no? Aislamiento, exclusión y necesidades básicas que han sido insatisfechas y pobreza, ¿no? Y la ley y su reglamento disponen que el CONADIF debe formular los planes de acción directa y promover su ejecución, ¿no? En ese sentido, siguiente, por favor. Ya, el CONADIF lo que hizo es identificar en la reunión de diciembre del año 2015 9 áreas críticas y fueron aprobadas en la sesión del CONADIF. ¿Y cuáles son estas 9 áreas críticas? La cuenca superior del río Santiago en el Amazonas, la cuenca superior del río Comaina, Numpataquiam, Alto Cenepa, en la cordillera del Corno, también en el Amazonas, la cuenca superior del río Morono en la región Loreto, el trapecio amazónico en Loreto, el distrito de Yaquerán en Loreto, la cuenca superior del río Tamaya, Macicea, Ucayali, el distrito de Yurúa, también en Ucayali, Purús, lógicamente en Ucayali, y el distrito La Yará, Los Palos, en Tacna. En esa misma sesión se solicitó que incluyéramos otras 3 regiones
que son Putumayo en Loreto, Sandia en Puno y Yunguyo en Puno, ¿no? En total, esto abarca 12 distritos de los 84 distritos que les mencioné como en las zonas de frontera. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en lo que llamamos estrategias diferenciadas. Es decir, como yo les mencioné, hay zonas de frontera que están en un estado bastante preocupante y otras zonas de frontera, digamos, que adolecen de menos problemas. Y nosotros hemos identificado las áreas críticas de la Amazonía peruana como las más preocupantes y son, no les voy a repetir, ustedes pueden leer ahí los nombres de cuáles son estas áreas críticas que requieren una mayor atención y cuáles son las que se encuentran en la frontera con Bolivia y Chile, para las cuales se va a aplicar otro tipo de acciones. En el tema de articulación e infraestructura básica, para las áreas críticas de la Amazonía, que se puede apreciar acá en el mapa de la proyección, lo que nosotros vamos a hacer es priorizar la atención de su articulación con el territorio nacional y la provisión de servicios básicos como agua, saneamiento, energía, educación, salud, entre otros. Esta articulación va a estar referida no solamente al transporte de personas y mercancías, sino también a la comunicación para fortalecer la atención de los servicios del Estado, ¿no? Entonces, los componentes incluirán transporte en carreteras, caminos, navegabilidad, vuelos no comerciales, comunicación de banda ancha y el establecimiento de núcleos de desarrollo e integración, como son embarcaderos, aeródromos, caminos, agua, saneamiento, energía, educación, salud y vivienda. La siguiente, por favor, ¿no? En esta diapositiva, ustedes van a ver algunas articulaciones de la infraestructura básica en el rubro transporte, ¿no? Tienen que ver con carreteras como la de Iquitos-Manzán al estrecho, que va a permitir reducir el transporte hacia esa frontera, que actualmente toma hasta 3 semanas a unas pocas horas. En casos como el de Purús, recogemos una de las iniciativas del congresista Tubinos en el último proyecto de ley, que es el transporte bimodal a través de navegación y carretera, que atravesaría en este caso territorio brasileño. Y en otros espacios, como las áreas críticas de Amazonas, se verán implementar vuelos cívicos o subsidiados, dadas las dificultades para acceder a estas zonas por vías terrestres y fluviales. La siguiente diapositiva, por favor. En lo que se refiere a articulación e infraestructura básica, es decir, lo que es atención focalizada, en lo que respecta a servicios básicos, en esta priorización nosotros vamos a buscar atender a las principales localidades de estas áreas donde se concentra población y servicios como salud y educación. Hemos identificado 40 centros poblados distribuidos en las 9 áreas críticas de la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Putumayo se han identificado 10 centros poblados en los que se concentra alrededor del 60% de la población del área crítica. Si bien los 40 centros poblados principales tienen una importancia relativa en términos del área crítica, muchos de ellos tienen solamente unos 100 habitantes en promedio, ¿no? En ese sentido, su atención va a demandar un importante esfuerzo en términos presupuestales, más aún si se considera los sobrecostos del transporte hacia dichas zonas, ¿no? Ya se han realizado algunos avances en la atención de esos centros poblados, como la instalación de 10 tambos en la zona del Putumayo, que fortalecerán la atención de la población por parte de los sectores sociales. Y asimismo, el Plan Selva del Ministerio de Educación está iniciando la instalación de infraestructura en la región, en el Purús y el Putumayo, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de los distritos limítrofes con las zonas limítrofes con Chile y con Bolivia, presentan mejores condiciones de accesibilidad y dotación de servicios, pero también adolecen de problemas que afectan su competitividad y la relación con las poblaciones de los países vecinos y que ponen en riesgo las actividades económicas que son el sustento de las familias que viven ahí. En este caso, la nueva estrategia que estamos desarrollando consiste en procurar el establecimiento de un corredor económico que vincule dichas zonas con los centros regionales y logísticos, a la par que se atienden los problemas que afectan a la producción y a la población en sí.
Acá queremos poner como ejemplo Sandia, en el que la Cancillería promovió la ejecución de un proyecto de mejora de la producción del café para la exportación que implica el combate a la roya amarilla y la provisión de equipos para el tostado de los granos de café. El corredor es Juliaca-Sandía, en tanto que Juliaca es el centro de acopio, transformación y comercialización de la producción de sandía y de otras cuencas. Estos corredores van a ser denominados de integración, porque se debe involucrar la participación de las regiones vecinas. En el caso del café, es necesario combatir la roya amarilla en ambos lados de la frontera, por ejemplo, ¿no? También se está coordinando con los sectores correspondientes y con las autoridades regionales necesarias para consolidar los corredores de integración. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, que son los planes de integración fronteriza. En ese sentido, cabe señalar que nosotros tenemos 4 zonas de integración fronteriza, las que denominamos CIF, con los países vecinos, es decir, con Ecuador, con Colombia, con Bolivia y con Brasil. En el caso de Chile tenemos un comité de integración, ¿no? Y con estos 4 países que mencioné inicialmente se han establecido en el marco de la decisión 501 de la Comunidad Andina y del acuerdo bilateral que suscribimos con el Brasil, ¿no? Cada una de estas CIF va a tener una dinámica distinta, al igual que la formulación de sus planes de desarrollo. Es decir, no va a ser lo mismo pues, los planes para Bolivia que los planes para Brasil o los planes para Colombia, ¿no? Y bueno, con Chile también venimos trabajando planes de integración en el ámbito del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo con TACNA. ¿Cuáles son estos planes? A ver, la siguiente. En el caso de Colombia, tenemos un plan aprobado del año 2013 que cuenta con una comisión binacional cuyo objetivo es coordinar y supervisar su ejecución. En el año 2015 se acordó establecer un fondo con aporte de los 2 países que contará este año con alrededor de 2 millones de soles y el próximo con aproximadamente 6 millones de dólares, ¿no? En el caso del Perú y Brasil, la estrategia de desarrollo del sector sur fue aprobada en el año 2015, pero hasta el momento lamentablemente no hay respuesta de las autoridades brasileñas. Hay una especie de apatía o dejadez pese a la insistencia con lo que queremos tratar este tema, por lo cual hasta el momento no se ha podido ejecutar. En el caso de Perú y Bolivia, ponemos particular énfasis en el área amazónica de la CIF, y este plan se va a formular en el segundo semestre del presente año con el apoyo de la comunidad de la CAF, y estará enfocado en el desarrollo económico, ¿no? Esto se va a iniciar pues ya a partir de agosto probablemente. En el caso de Perú-Chile, con el plan de cooperación transfronteriza para la innovación Tangarica, se va a formular en el año 2017 con apoyo técnico de la Unión Europea y va a permitir establecer alianzas con los actores de la innovación de ambas regiones. Esto nos va a permitir el desarrollo de proyectos de apoyo a la competitividad en la producción de bienes y de servicios. Tenemos también cuáles son los proyectos de integración regional con apoyo de IPANDES, Regional Participativa de la Comunidad Andina de IPANDES. Estos proyectos son 2, uno relacionado con cacao y piscicultura en la frontera con Colombia, que se viene realizando desde enero del año pasado y va a concluir en diciembre del próximo año, es decir, estamos a la mitad ya. Y otro proyecto de café y fibra de camélidos en la frontera con Bolivia, también desde que se remonta a enero del 2016 y concluirá el próximo año, ¿no? Este proyecto incluye como sus acciones la asistencia técnica para los productores, el fortalecimiento de asociaciones, innovación, generación de valor agregado y comercialización. La siguiente, por favor. Acá podemos ver, por ejemplo, proyectos en la frontera con Colombia que son bastante importantes. Uno de ellos es el proyecto de cacao, y este proyecto está dirigido a apoyar a 150 familias productoras de cacao para que su producción sea al mercado en mejores condiciones. Y para ello se brinda asistencia técnica a los productores, se fortalece la asociatividad y se han previsto equipos para el valor agregado en la producción. Es decir, inclusive la planta original ya está cambiando a una planta más grande, ¿no? Instalada en Caballecocha, ¿no? Donde existe la infraestructura para la fermentación, el tostado de los granos de cacao, así como para la producción de chocolate, ¿no? Y se está promoviendo la recuperación de la variedad local de cacao nativo de aroma
que tiene cualidades que permiten mejores ingresos para la población. Nosotros hemos traído acá ya el producto elaborado, chocolate procesado, para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo es que se está comenzando a comercializar ese producto. Entonces lo vamos a dejar acá y ya posteriormente se podrá repartir entre los miembros de la mesa para que lo conozcan, ¿no? También el proyecto piscícola está dirigido a apoyar exactamente a 130 familias productoras piscícolas para que mejoren su producción y la puedan llevar al mercado fronterizo y el interior de Colombia. Para ello se les viene capacitando en técnicas de crianza y procesamiento de especies amazónicas. También se han instalado y se están operando equipos para la reproducción de los peces y para la producción de alimentos balanceados, así como para la conservación del pescado. También se están procurando alianzas con la empresa privada para la comercialización de la producción de pescado, especialmente en el mercado fronterizo y del interior de Colombia, que tiene una alta tasa de consumo de pescado, ¿no? En el tema del proyecto de siguiente diapositiva, claro, este es el proyecto en la frontera con Bolivia. Tenemos también un proyecto acá de café. El objetivo es apoyar la sostenibilidad de la producción del café de sandía, que actualmente se ve amenazado por la proliferación de cultivos de coca y la propagación de plagas, ¿no? Se está apoyando la incorporación en el mercado de café tostado y molido en la frontera con el fin de mejorar los ingresos de los socios de la cooperativa. Con dicho fin, ya hemos adquirido una planta de tostado que será instalada en Secobasa. Otra de las actividades del proyecto es el apoyo técnico para combatir la roya amarilla y el fortalecimiento de la cooperativa, ¿no? También tenemos un proyecto de fibra de camélidos. Este proyecto se dirige a apoyar a 400 familias ganaderas de alpacas para mejorar la incorporación de su producción en el mercado. Para esto hemos previsto herramientas de trasquila, se ha capacitado a las mujeres de las comunidades en el proceso de selección de la fibra y se han adquirido lavadoras de fibra que han sido instaladas en la cooperativa. De esta manera, estas familias van a mejorar sus ingresos, van a obtener una certificación y con ello van a poder entonces comercializar la fibra diferenciando calidades y libre de impurezas. $1 millón, eso es lo que respecta al año 2017, ¿no? Y estos proyectos que van a ser financiados con este fondo, ¿a qué se dirigen? A tres elementos. Primero, innovación, es decir, establecer una cadena transfronteriza de cacao nativo de aroma, desarrollo de marca binacional fronteriza, una cadena transfronteriza de peces amazónicos, un plan estratégico de turismo. También la inclusión y convivencia, que es un proyecto dirigido a mamás de la frontera, es decir, apoyo a madres gestantes y recién nacidos a través de medios de comunicación remota. Otro elemento que vamos a efectuar este año, probablemente en octubre, son Sonidos de la Frontera, donde se van a fomentar los valores a través de la enseñanza de la música, incluyendo la revalorización de la música de las comunidades nativas. Y también en octubre se va a realizar el primer encuentro deportivo cultural que va a tener manifestaciones culturales y juegos de las comunidades nativas y que ya ha causado gran expectativa entre las poblaciones de Caballococha, de Santa Rosa y de Leticia en el lado colombiano, ¿no? También vamos a llevar a cabo un segundo curso nacional de integración fronteriza, innovación y clústeres transfronterizos. La siguiente diapositiva simplemente es una ilustración de lo que queremos hacer con el circuito turístico Leticia Caballococha. Es, por ejemplo, ¿qué les puedo mencionar acá? En el caso de Colombia han desarrollado mucho lo que tiene que ver con los lodges, los alojamientos para los turistas, pero hay muchos atractivos que se encuentran en el lado peruano de la frontera. Lo que queremos hacer entonces es que las personas que están alojados del lado colombiano puedan transportarse para el lado peruano, visitar los atractivos de nuestra zona, y lo cual va a beneficiar a ambos lados de la frontera, a las poblaciones de ambos lados de la frontera. A ver, nosotros también venimos realizando la Cancillería, en este caso sí propiamente dicho, también proyectos para la construcción de centros de atención en frontera, que son los CAF, ¿no? Y como pueden ver en este mapa, en lo que se refiere al Ecuador, nosotros somos responsables de la ejecución de 2 proyectos, ¿no? Centros de atención binacional fronteriza con el Ecuador, en el eje vial número 2 y en el eje vial número 4. En este caso, ambos ejes se encuentran en estudio a nivel de preinversión, ya se han aprobado y ya se están llevando a cabo.
En el caso del CEBAF Santa Rosa Chacayuta con Chile, ya estamos a punto de concluir lo que se llama el proceso de control integrado entre ambos países, que va a facilitar el tránsito entre los visitantes chilenos que ingresan al Perú y peruanos que ingresan a Chile. Va a ser un control integrado y esto, Dios mediante, va a poder estar listo para julio del presente año, lo cual es un importante avance. El tema del CAF Santa Rosa en el distrito de Yavarí, provincia de Ramón Castilla, en Loreto, actualmente también se encuentra en estudio de preinversión, lo mismo que el tema de Iñapari. Ahí sí estamos en un estudio de factibilidad en evaluación, pero hemos tenido algunos problemas. La Cancillería está a cargo de la ejecución del proyecto, pero el que va a operar el proyecto es la SUNAT. Entonces, ahí hemos tenido algunas divergencias. Inicialmente los estudios revelaban que el CEBAF se tenía que ubicar a 14 kilómetros aproximadamente de la zona de Río. La SUNAT dijo que no, que tenía que ubicarse a 2 kilómetros. En fin, había habido ahí algunas diferencias, pero creo que está ya a punto de solucionarse. También se encuentra en etapa de evaluación, de preinversión, el CAF San Lorenzo, Perú, Extrema Bolivia. Y en el caso de Desaguadero, prácticamente este proyecto, que es el emblemático, el cual va a ser el referencial para los otros CEBAF que nosotros construyamos, es el Desaguadero con Bolivia. Está concluido a un 94%, falta solamente el equipamiento. Requerimos de una partida de 9 millones de soles que la tiene que desembolsar la SUNAT para que esto pueda estar concluido y también, Dios mediante, podamos entregarlo probablemente en agosto del presente año, ¿no? Y vamos a ya continuar, a concluir con el tema de fuentes de financiamiento para los planes y los proyectos de desarrollo e integración de la frontera. Uno es el Fondo Perú-Colombia, este es un tema ya de carácter estrictamente binacional. El otro es el Fondo para el Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, que ya es interno propiamente nuestro, y otras fuentes de financiamiento que requieren apoyo externo, ¿no? En el primer tema, el Fondo Binacional, como ya lo expliqué, fue creado por acuerdo en el año 2015, fue ratificado en 2016, cuenta con aporte de ambos países, ¿no? Y estos recursos van a tener que ser administrados por una entidad internacional. Nosotros estamos ahorita actualmente en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y parece que ellos son los que se van encargados de la administración de los fondos, ¿no? Y como se mencionó anteriormente, se va a destinar 2 millones de dólares, 1 millón por cada país, pero ya para el próximo año ya el monto se va a tener que triplicar hasta llegar a los 6 millones de dólares, ¿no? El siguiente es el Fondo para el Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza, y acá sí tenemos un pequeño problema, ¿no? La Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza data de julio del año 2011, dispuso en su artículo 34 la creación de este fondo, ¿no? Sin embargo, durante el anterior gobierno, el MEF no nos asignó los recursos, argumentando que el fondo no estaba priorizado, teniendo en cuenta que habían otros esquemas como el FONIPREL, que es el Fondo Nacional para la Inversión Regional. Y en efecto, el FONIPREL existe y el FONIPREL cuenta con una partida de aproximadamente 1.000 millones de soles. Pero ¿cuál es el problema? Que es un fondo de proyectos concursables. Y en este caso, los proyectos siempre ganan las regiones o distritos que están mejor preparados para presentar sus expedientes técnicos para la ejecución de estos proyectos. Entonces los distritos, las regiones que no tienen esa capacidad se ven desfavorecidas, por lo cual esto no es práctico. Estamos hablando de áreas críticas donde ahí pues se adolece de una serie de problemas. No es lo mismo pues que se presente un proyecto técnico en una región o un distrito más avanzado que ahí. Frente a esta situación, lo que hizo la Cancillería fue asignar un puntaje adicional a los expedientes que presentan los distritos de frontera en estado crítico, pero esto ha resultado insuficiente. Entonces, también hay que tener en cuenta que, digamos, nosotros hemos solicitado al MEF que el MEF está a cargo de la coordinación del fondo por el reglamento. El MEF es el responsable.
pero hasta el momento el REF no atiende nuestros pedidos para que nosotros podamos implementar el fondo. Entonces quizás sería pertinente que a nivel de esta comisión probablemente se convoque al Ministerio de Economía y Finanzas para preguntar las razones por las cuales hasta el momento no se puede hacer el desembolso de este fondo, que definitivamente pues va a permitir implementar toda esta serie de proyectos que actualmente se tiene previsto, ¿no? Y también, para concluir, entre otras fuentes de financiamiento, tenemos aquellas que comprometen instituciones y entidades del Estado, donaciones, y a través de la cooperación, por ejemplo, entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, que sí han permitido conseguir recursos para la ejecución de proyectos como los que le he mencionado de IPANDES, ¿no? ¿Y cuáles son finalmente las acciones que nosotros estamos desarrollando para el año 2017? En primer lugar, hemos convocado ya finalmente a la reunión del CONADIF. Esto no se venía realizando desde el año 2015. Hemos tenido todo el año 2016 en blanco y prácticamente el primer semestre del 2017 en blanco. Entonces, esta reunión se va a llevar a cabo el día 14 de julio y la segunda el 23 de noviembre del presente año. Y dentro del marco de la CONADIF vamos a tratar pues, de ajustar y aprobar todos estos proyectos que les estamos mencionando, ¿no? También lo que hemos hecho es, la Cancillería ha asignado un importante monto de recursos para la contratación de una consultoría que nos va a permitir finalmente, después de mucho tiempo, formular la política nacional de desarrollo e integración fronteriza, que es fundamental. También estamos dispuestos ya, decididos a la implementación de los planes de acción directa de los PADs que les mencioné, y la ejecución del Fondo para el Desarrollo de Fronteras si logramos convencer finalmente al MEF que los asigne. Esto sería todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador del Campo, por su exposición y presentación de lo solicitado por esta comisión. Dejo abierta la tribuna a los señores congresistas que quieran hacer uso de la palabra. ¿Alguna inquietud? Congresista Carlos Tubino. Un saludo, muchas gracias, presidente. Un saludo especial al embajador Juan del Campo, a los colegas, a las personas presentes. Este tema relacionado con las fronteras, señor presidente, y a través suyo al señor embajador Juan del Campo, es un problema complejo. Y es complejo porque en el Perú, la verdad, que tenemos la frontera más descuidada, creo, de todos los países aledaños a nuestro país. ¿Y cuál es el problema principal? Que no hay una decisión política al más alto nivel con relación a este tema. Y entonces se tratan todas las fronteras de nuestro país como si estuviéramos en Alemania, como si las fronteras fueran iguales. Y hay una distorsión completa de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué sirve tener todas las buenas intenciones cuando no hay una decisión al más alto nivel que permita, por ejemplo, que un médico o que va a una zona de frontera gane pues 2 veces su sueldo si se queda en otra ciudad en relación al lugar donde va a cumplir su servicio? Entonces hoy día no hay maestros, no hay médicos, no hay presencia del Estado, porque nadie quiere ir. Pero ¿para qué voy a ir a un lugar donde no tenga ningún incentivo? Entonces, si no hay una decisión de hacer una reforma radical sobre este tema al más alto nivel, y me refiero al presidente de la República con relación a este tema, nada va a pasar. Seguiremos con las fronteras abandonadas porque acá se tiene que hacer una reforma estructural con relación a esto. Entonces, lo veo en los 800 kilómetros de frontera que tiene la región Ucayali con el Brasil, y donde no podemos hablar de descuido, ya tenemos que hablar ya de abandono. Las fronteras están totalmente abandonadas. Y entonces, por más esfuerzos que se hacen, al final no se logran los objetivos porque falta esa decisión. Entonces, hay funcionarios que tienen muy buena intención, pero no tienen la decisión. Entonces, al final todo sigue igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la región Ucayali, que bien se ha mencionado, hay 3 puntos críticos. El primero de ellos, la cuenca del río Tamaya. ¿Qué es la cuenca del río Tamaya hoy día? Es una zona liberada de narcotráfico. Así hablemos claro. Y es sin ninguna exageración.
Entonces hoy día pulula el narcotráfico acá. No existe el Estado, es totalmente endeble. Toda esa zona de, y lo digo con conocimiento de causa, porque lo conozco bien, toda esta zona, ahí está la ciudad de Noaya, Putzaya, y está así de hace muchos años, más de 20 años. La primera vez que fui a Noaya, por ejemplo, y Putzaya y toda esta zona, yo me quedé sorprendido, porque esas poblaciones encontraba uno en medio de la selva, etiqueta azul, etcétera, etcétera, puro narcotráfico. Y hoy día se ha reactivado toda esa zona. ¿Por qué? Porque no hay control. Y entonces el narcotráfico que sale del BRAE tiene toda una ruta feliz para llevar la droga al Brasil. Sale uno del río Apurímac, pasa al río N, luego al Tambo, paso a Lucayali y de ahí me voy hasta el río Tamaya y estoy en el Brasil. Entonces, el primer punto importante, ¿hay decisión con relación a esta zona del río Tamaya de poner orden y hacer una lucha frontal contra el narcotráfico? Ninguna. De ahí, ¿qué más? Yurúa, efectivamente, ahí hay en ese momento el ejército tiene los COAR, tiene el comando del COAR y tiene los sumares. Y me da por la sorpresa que se están desactivando los sumares, tanto de Yurúa, tanto de Cantagallo, tanto de Puerto Esperanza, y no se tiene claro qué es lo que va a reemplazar. Me he dirigido al ministro de Defensa, etcétera, etcétera, pero no tengo respuesta hasta ahora. Entonces, lo único que tenemos en esos 3 lugares de algo de presencia del Estado, ya no, lo vamos a retirar. ¿A cambio de quién, señor? No hay nada claro. Entonces, de ahí, el tema Purús. El tema Purús, efectivamente, se ha aprobado acá en el Pleno del Congreso ya un proyecto de ley declarativo sobre el tema y ya lo publicó el Poder Ejecutivo. No lo ha publicado todavía, ya el jueves se vence, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? La verdad que bastante desinterés en el tema. Hemos hablado con los ministros que tienen que estar involucrados con relación al tema, pero ahí está. Todavía está en stand-by. Todo esto nos hace ver que, por ejemplo, con el Brasil, que bien se ha dicho acá, no hay mayor eco. Esto con la puerta de la Embajada de Brasil, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos, por ejemplo, en el tema Purús, ¿ha querido hacer una conexión multimodal? Me parece muy bien, se puede hacer. Pero si no tenemos nada vigente en este momento con el Brasil, así bien hecho, como corresponde, tenemos los tratados de 1909, tenemos otros acuerdos complementarios que ni siquiera han sido aprobados allá. Entonces, ¿qué? Vamos a aprobar ese proyecto de ley que es declarativo, pero ahí quedará. Entonces, la verdad, que en los temas de fronteras y en el caso suyo, que tiene una papa caliente ahí, yo lo que exhorto es que se hagan todas las presiones que sean necesarias para que se tomen decisiones en el Poder Ejecutivo a nivel del Presidente de la República con relación a las fronteras. ¿Queremos seguir teniendo fronteras como están o queremos presencia del Estado en ellas? Gracias. Muchas gracias, congresista Tubino, congresista Paloma Noceda, luego el congresista Alcalá. Gracias, presidente. Por su intermedio, deseo saludar al embajador Juan del Campo. Presidente, yo he visto, muchas propuestas y beneficios para favorecer a nuestra población en frontera, pero yo quisiera preguntar al embajador si es que él conoce Caballo Cocha, por ejemplo, ¿no? Por Caballo Cocha. Porque gracias a la gestión que ha tenido esta comisión, nosotros hemos podido visitar esa ciudad y lo que yo he visto es que, por ejemplo, no hay acceso a una educación de calidad, no hay acceso a una vida saludable para la población. Por ejemplo, si uno se va un poco más allá, se va a Santa Rosa, no hay luz, nos la presta Colombia, las postas médicas tienen servicios limitados y cuando hay una emergencia, la población tiene que pedir de favor a que nos atiendan en Tabatinga, en Brasil. Entonces, lo cierto es que la situación de muchos peruanos en frontera o prefieren ser colombianos o prefieren ser brasileros, ¿no? Entonces,
Yo creo que antes de priorizar que haya lodge para fomentar el turismo, creo que debemos ver de que se mejore las condiciones de vida digna para la población, ¿no? También quisiera saber, entre los beneficios que se están ofreciendo, a cuántas poblaciones que vamos a impactar positivamente con todas las propuestas que se han dado hoy. Gracias. Muchas gracias. Congresista Percy Alcalá. Bueno, señor presidente, quería por su intermedio saludar al señor embajador que ha venido hoy a hacer la exposición sobre las fronteras. Es algo muy cierto. Nosotros no tenemos una política real de fronteras. Las fronteras son las más abandonadas dentro del país. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía no era Policía Nacional de Perú, existía la Guardia Republicana, y ahí en la Guardia Republicana existía una Dirección General de Fronteras que sí prestaba un servicio más eficiente, y que eso también se ha perdido a través del tiempo. Yo pregunto, ¿cuántos miembros de las fuerzas policiales tenemos hoy en día en la frontera? Casi no tenemos presencia. Se ha reducido enormemente. A través de migraciones se viene trabajando este caso fuertemente. Ya en Caballococha se ha instalado las oficinas respectivas. Yo creo que se está avanzando en algo. También lo que nos decían nuestros amigos de Madre de Dios, ese gran problema que hay con la aduana. Cada vez es menos el comercio con Brasil, porque el trámite tan engorroso y tan largo y tan deficiente conllevaba que no sea, digamos, eficiente el servicio. En caso de cuando nosotros queremos pasar mercadería de productos perecibles, es donde se sufre. Muchos compatriotas sufren las pérdidas totales, digamos, de la mercadería, y lo cual es una segunda vez ya no es rentable. Y también ver la posibilidad de repente que se pueda abrir la frontera de Madre Dios con Bolivia. Me decían que hace muchos años eso también era factible y se comercializaba por ahí, y que se ahorraba muchas horas máquina, en el sentido que hoy en día dar una vuelta hasta Puno es mucho más largo el camino y conlleva pues a una serie de pérdida de cosas. Y otra cosa muy importante, lo que decía el embajador sobre los fondos que hay que tener para las fronteras. Soy testigo que el año pasado el Formitel dejó de apoyar en un 40%. Del 100% que tenía de su presupuesto, solamente fueron adjudicados algunos proyectos al 60%, pero si un gobierno local hoy en día, sea distrital o provincial, que esté en la frontera, es imposible que pueda adjudicarse estos fondos, porque le piden la contrapartida. Y muchos municipios reciben 8 UIT, que quiere decir un promedio de 30.000 soles mensuales. Por lo tanto, que ellos puedan dar la contrapartida es hipotéticamente imposible. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que trabajar, hay que coordinar con el Ministerio de Economía para darle las facilidades, y también a través de este fondo de repente rotatorio que sirva para apoyar, digamos, a los diferentes puntos que están hoy en día abandonados. Sabemos que la deficiencia en cuanto a infraestructuras públicas casi en todas nuestras fronteras es más del 80%. Y yo creo que hay que hacer algo necesariamente y diseñar una política de fronteras, que también eso nos corresponde de repente al Congreso mediante una ley, porque no está definida abiertamente, pero yo creo que ya tenemos un punto de inicio y esto hay que seguirlo apoyando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista César Segura. Gracias, presidente. Saludar al embajador Juan del Campo y saludar a los colegas congresistas. En efecto, en la misma línea de la congresista Paloma Noceda, tuvimos la oportunidad de estar en Caballococha y en Santa Rosa. Realmente es una vergüenza lo que vemos allá, es un total abandono. Y cruzar el Amazonas y cruzar el río y acercarnos en Leticia es ver una diferencia total, hasta aeropuerto internacional tiene. Pero en realidad hay que decir el valor que tienen esos ciudadanos, porque todavía se sienten peruanos a pesar del abandono total. En educación, como bien lo ha dicho Paloma, ver el tema de salud, inundados, descuidados. Hay un tema también que hay que articular con los gobiernos regionales en esa zona, porque en realidad ni siquiera hay presencia de ellos, que es el gobierno subnacional, que debe estar mucho más cerca. Entonces, en ese sentido, yo sí lo que les estaría a través suyo, presidente, es de que se aterricen en fechas. O sea, tenemos un plan, tenemos ya las actividades, pero no hay un escenario de que cuándo se van a ejecutar este tipo de coordinaciones, este plan que nos ha presentado, qué tiempo va a demorar, cuáles son las acciones que van a tomar, porque de esta manera prácticamente no nos están diciendo nada, ¿no? O sea, ya han identificado lo que esta comisión ya sabe, ya lo conocemos,
y no se dice realmente, pues, en qué situación están estos lugares fronterizos. Así que acá sería conveniente, presidente, también citar al presidente del Consejo de Ministros para ver, el ministro de Economía, de qué manera se va a atender con presupuestos a esta comisión que preside, que jefatura el embajador Juan del Carpio, de tal manera que pueda desarrollar y articular, porque son varias aristas, ¿no? Esta articulación es gobierno local, gobierno regional, gobierno central y obviamente a través de la Comisión de Relaciones Exteriores o de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Gracias, congresista Segura. Congresista Tamara Limborgo. Gracias, presidente. Y a través suyo poder saludar al embajador Juan del Campo Rodríguez. Gracias al trabajo de esta comisión, hemos tenido la oportunidad de conocer las diferentes fronteras que tiene nuestro país. Hemos estado en el norte, hemos estado en el sur, y podemos decir que ninguna frontera es igual a otra. Y considero, y también creo que el señor Juan del Campo tuvo la oportunidad de estar con nosotros en la frontera de Ucayali con Brasil, considero que las fronteras amazónicas deben tener un tratamiento especial. Lo vimos. Me hubiera encantado que nos den una copia de la exposición, ojalá que nos hagan llegar a la brevedad para poder haberle seguido al momento que usted exponía. Tenemos 1.200 de kilómetros Loreto con Colombia, tenemos 800 kilómetros de Ucayali con el Brasil. Entonces para mí ahí se requiere un tratamiento especial. Cuando estuvimos en esa zona hemos podido constatar que si queremos impulsar desarrollo en esa parte de la zona fronteriza, tenemos que lidiar con grupos de ONGs ambientalistas, estos consultores que tanto hablamos, que para mí, a mi criterio, muchos de ellos solamente obstruyen el desarrollo de estos pueblos. Mientras que visitábamos Purús, y no me dejarán mentir los miembros que hemos estado acompañando al congresista Tubino en la presentación de su proyecto, teníamos, si mal no recuerdo, un buen porcentaje de ciudadanos extranjeros en nuestra reunión. Y muchos de ellos ni siquiera mostraban cierto respeto para el momento de entonar las notas de nuestro himno nacional. Nos sacaban fotos para luego impulsar esas fotos a través de sus revistas y ellos como depredadores del medio ambiente, como que estamos buscando un ecocidio en esa zona. Entonces tenemos que tener mayor cuidado cuando se habla, porque escuché en parte que usted hablaba de las consultoras. Muchas de ellas no entienden nuestra Amazonía y impide que involucremos a los verdaderos actores sociales dentro del desarrollo de estos pueblos. También coincido con lo que comentan mis colegas Segura y mi colega Noceda, de promover más que todo servicios básicos que requieren estas zonas. Entendemos que el turismo es vital también para acrecentar la economía de nuestro país, pero también hemos sido testigos presenciales de la pobreza que viven nuestros pueblos. Mayor presencia del Estado. Nuestra Cancillería debe tener una participación más activa y estratégica. Por otro lado, presidente, una vez más agradecida, ¿no? Porque a través de esa comisión hemos podido visitar, compartir, conectar, comprender a las diferentes comunidades fronterizas que hemos tenido la oportunidad de visitar. Muchas gracias. Gracias, congresistas. En realidad, la exposición del embajador del campo es vital para esta comisión porque en el fondo refleja el sentir de quienes actualmente estamos como integrantes de la misma. Desde que empezamos nuestra labor legislativa, hemos intentado darle un contenido más cercano a la atención de la realidad de nuestras fronteras, más allá de lo que significa hacer el control político de la Cancillería, como corresponde constitucionalmente al Congreso y a esta comisión.
pero el desarrollo de fronteras seguirá siendo una preocupación nuestra hacia adelante. Yo veo bien y con mucho interés la decisión de la Cancillería de hacer una renovación en la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza. De tener un ministro en el cargo, hemos pasado a tener hoy en día un embajador, un representante diplomático con categoría de embajador, que está a cargo justamente de esta Secretaría Ejecutiva. Eso es un paso importante. Pero nos preocupa que el propio representante de esta Secretaría Ejecutiva y de esta comisión no tenga el respaldo de otros organismos del Estado, como es, por ejemplo, el Ministerio de Economía para la asignación de los fondos necesarios, mínimos, ni siquiera son tan significativos, para que se pueda realizar algunos de los trabajos que se vienen planteando desde esta comisión. Cuando uno le pregunta a un peruano dónde queda la localidad de Puerto Esperanza, la gran mayoría de peruanos seguramente ni conoce dónde queda Puerto Esperanza, que es capital de una provincia importante en Ucayali, la provincia de Purús. O si le preguntamos dónde queda Yarada de los Palos, la gran mayoría de peruanos tampoco, ¿no? Entonces, y hay otras localidades como Tres Fronteras, que seguramente no tendrán ni la remota idea de dónde están ubicadas. Y estas son unas cuantas de las tantas localidades fronterizas que viven al margen de las decisiones del Estado peruano, que no son parte de la agenda nacional, mucho menos de la agenda de prioridad de los gobiernos. Por tanto, nos corresponde a nosotros, los congresistas, insistir para que los temas de desarrollo fronterizo formen parte de la agenda nacional, y en más de una oportunidad lo venimos haciendo. En cuanta intervención tenemos varios de nosotros en el Pleno del Congreso y en cualquier otro escenario nacional donde estemos. Por eso ha sido importante la presencia del embajador del campo, y yo creo que más importante también el hecho mismo de que sus planes y proyectos se vean realizados en corto plazo, ojalá. Y creo yo que después de las intervenciones de ustedes, los señores congresistas, cabe unas palabras finales del embajador. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hacer algunos comentarios sobre los comentarios que ustedes han vertido. Primero, que en primer lugar, que tenemos total coincidencia. Yo creo que muchas de las intervenciones que ustedes han realizado, de alguna manera, se han visto reflejadas en la intervención que hemos presentado, cuya copia les vamos a entregar el día de hoy, porque la tenemos en un elemento, en un SD. Bueno, en fin. Con relación a la intervención del señor congresista Tubino, algunas cositas. Sobre el tema del tratamiento a los trabajadores del Estado, es muy cierto lo que usted menciona, porque no es lo mismo que un funcionario público trabaje en Lima o en Tacna a que trabaje en Purús o en otra región fronteriza. Entonces, nosotros hemos tomado nota de la exigencia de trabajadores del Estado que piden un tratamiento diferenciado. Y habiendo recogido esta solicitud, es que es uno de los temas de agenda que vamos a llevar al CONADIF. Hemos invitado al presidente del Consejo de Ministros también. Entonces, este tema sí lo consideramos fundamental. Inclusive en Purús recibimos un pedido de los trabajadores del Estado que se encontraban ahí para este tema, y hemos cumplido con ellos al incorporarlo en la agenda del CONADIF del próximo 14 de julio. En el tema de los sumares, nosotros también tomamos conocimiento en Purús, justo con la presidenta del Congreso, de este tema. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el Ministerio de Defensa solicitando que nos informara qué es lo que había pasado, porque de acuerdo a la ley, cualquier variación de los sumares tiene que realizarse en coordinación con nosotros, en coordinación con el CONADIF. No se debería realizar de carácter unilateral. En respuesta a este pedido, nosotros tuvimos una visita del Comando de Logística del Ejército, si no me equivoco, que nos hizo una exposición sobre qué es lo que había pasado. Nosotros nos limitamos a escuchar sin que esto signifique ningún tipo de aprobación o condonación de lo que nos habían manifestado. Ellos nos señalaron lo siguiente, que hay 7 humares, todos lo sabemos, uno de ellos se encuentra en la zona del BRAE, otros 3 a lo largo de la frontera con el Ecuador y 3 en la zona, pues, de la frontera con el Brasil.
Ellos mencionaron que los 4 primeros habían sido, en realidad ya no funcionaban como tales en la práctica, porque no tenían personal, no tenían presupuesto, en realidad no estaban funcionando. Hay personal militar, pero mínimo. En el caso de los sumares que se encuentran en Purú, en de las otras regiones, siguen funcionando, pero la idea de ellos es reemplazarlos por unidades, por agrupamientos mucho más efectivos, con mayor número de elementos militares y con maquinaria. Entonces la idea es que tener agrupamientos ya en lugar de tener muy pocas personas, tener promedio 200 a 290 efectivos militares, ¿no? Para que puedan realizar actividades para lo que realmente realmente es la función que les compete en esas regiones. Nosotros vamos a llevar también este tema al CONADIF. En todo caso es el Ministerio de Defensa si les va a hacer, nosotros primero tendríamos que aprobar esto y segundo si el Ministerio de Defensa les va a asignar el presupuesto para que puedan implementar estas nuevas unidades que, como digo, tendrían más hombres, más material para poder cumplir con la función que se les asignaría. En el tema de los problemas logísticos que atraviesa Purús, nosotros hemos sido informados, por ejemplo, que el Plan Selva ya aprobó la construcción en la localidad panquirense de Purús, construir una infraestructura educativa. Esto se va a iniciar el mes de julio, ¿ya? Y ya también hemos tomado conocimiento de la implementación de paneles fotovoltaicos solares para 47 localidades que van a beneficiar, o que ya vienen beneficiando a 770 viviendas, ¿no? Esto es en el tema de las intervenciones del congresista Tubino. Lo que respecta a la intervención del congresista Maceda, efectivamente, Caballococha adolece pues de estos problemas, como en realidad es un tema endémico a todos los distritos de provincia. Es más, Caballococha puede ser pues a veces considerado el París de muchos distritos que están en mucho peor situación, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que trabajar en eso. La Cancillería propone, pero hay que considerar que son los sectores los que tienen que implementar. O sea, la Cancillería no hace hospitales, la Cancillería no construye puentes, la Cancillería no pone pues plantas termoeléctricas, ¿no? Eso lo tienen que hacer los sectores, y nosotros lo que hacemos son los planes de acción directa que son consensuados por los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las entidades. El problema es que muchos de estos planes de acción directa no son incorporados en los presupuestos de los sectores, no obstante los compromisos que existen al respecto, ¿no? En el caso del plan de acción directa para Amazonas sí se cumplió, se han colocado varios tambos. Los tambos son infraestructuras que generan espacios para los funcionarios públicos del Estado que llegan a los lugares más remotos, cuentan con equipos de cómputo, salas de reuniones para colocar vacunas, internet, etcétera, etcétera. También se habló de qué proyectos están beneficiando a la población de Caballococha. Directamente estos temas del cacao y de la piscicultura, en total si sumamos, son 300 familias. Y si cada familia la multiplicamos por 3 o 4 personas, estamos hablando de más de 1.200, 1.500 personas, que para el total de la población creo que es un monto bastante significativo, ¿no? Otro de los temas en el ámbito binacional es que ya estamos trabajando para la implementación para proveer energía eléctrica de Puerto Leguízamo en Colombia a Soplín Vargas en Perú. Eso es un avance que creo que vamos a tener ya antes de fin de año inclusive, ¿no? Después, lo que usted menciona, la congresista Segura, sobre el tema de Santa Rosa, definitivamente es verdad, hace poco estuve ahí también, lo comparaba pues con la Tabatinga, lo comparaba con Leticia y realmente es terrible las diferencias que hay en lo que respecta a desarrollo, y eso no se puede permitir. Las fronteras son la puerta de ingreso al país. No son los rincones del país, es el ingreso del país. Y es lo que más nosotros debemos cuidar. Pero para eso, como Cancillería, o sea, ustedes saben, la función nuestra es la función externa, pero se nos ha asignado esta responsabilidad, pero esta responsabilidad la tenemos que seguir trabajando con los otros sectores e insistir. Pero repito, lo más importante es la aprobación de este fondo de fronteras, que nos va a permitir, digamos, sin necesidad de pasar por el tema del Fronapil, ¿no? Avanzar. Después, congresista Limbongo, es verdad, ninguna frontera es igual a otra, y creo que esto ya lo colocamos en la exposición. Definitivamente son temas que justamente hemos decidido cambiar de óptica
cambiar de modus operandi, diferenciar los planes de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones y limitarnos en 4 temas específicos en lugar, porque quien mucho abarca poco aprieta. Entonces vamos a tener que, nos estamos limitando a temas específicos y diferenciando las necesidades de cada región. Eso es lo que tendría que decir, señor presidente. Muchas gracias. Nada más que agradecerle, embajador del Campo, por su presentación esta mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Muy agradecido. Usted puede continuar con sus actividades. Nosotros, para terminar, señores congresistas, tenemos 3 puntos rápidos, muchas gracias, planteados por el congresista del Castillo y Carlos Tubino como punto final de esta reunión. Respecto al primer punto, que es la construcción de un muro en la frontera de Ecuador, desde la Cancillería nos vienen siguiendo justamente en torno a esta reunión y desde la Dirección de América del Sur me envían un correo indicándome que ya se entregó una nota diplomática al embajador de Ecuador, cuyo contenido esencial es rechazar la construcción del muro a pocos metros del borde de la margen derecha del Canal Internacional de Zarumilla, en territorio ecuatoriano. También nuestra Cancillería solicitó en la nota la inmediata paralización de los trabajos de construcción del referido muro y una urgente reunión bilateral de carácter político y técnico. De igual manera, se recordó la obligación que tiene el Ecuador, de conformidad con el acuerdo de base del año 98, de dejar disponibles 10 metros en la margen derecha de dicho canal y construir en esa franja un camino de servicio. Asimismo, se señaló las implicancias que tiene dicha obra sobre la distribución del caudal de agua, especialmente en grandes avenidas, situación que eleva el riesgo de inundaciones en la zona urbana de la Villa de Aguas Verdes. Antes de la nota de hoy, el embajador peruano hizo una gestión ante la Cancillería ecuatoriana expresando preocupación por este tema y también se envió una primera nota a los diplomáticos ecuatorianos. Se espera la pronta respuesta de Ecuador. Es lo que quería informarles sobre este primer punto. Sobre la decisión del presidente Trump de salir del Acuerdo de París, que es un punto planteado por el congresista del Castillo, quien se disculpa por no estar presente ya en este momento. Creo que, si bien es cierto, merece una discusión, un tema de análisis, que cualquiera de nosotros lo puede sostener, pero no estando el principal interesado en el tema, podríamos derivarlo para una siguiente sesión. Luego, el congresista Tubino coincide en la preocupación del congresista del Castillo respecto a la detención de 2 refugiados políticos y, en todo caso, estando presente el congresista Tubino, le doy el uso de la palabra, sin antes leer lo que nos dejó el congresista del Castillo en cuanto a su pedido de invitar a la comisión a una próxima sesión a los siguientes funcionarios en relación al allanamiento de la Oficina de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores para detener a los señores Carlos Pareja Cordero y Carlos Pareja Dazún, me parece, violando la ley 27891. Invitar a los señores Patricio Rubio, jefe de la Oficina de Refugio, y al coronel PNP Parra, jefe de Interpol Lima. Congresista Tubino tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Coincido plenamente con ese pedido, porque realmente lo que sucedió que no ha sido muy publicitado. Ha sido un escándalo, señor presidente, porque ¿cómo es posible que 2 personas que están haciendo un trámite de refugio puedan haber sido violentados en la forma como han sido, en presencia de las personas que están administrando esa oficina? Entonces, ahí, inclusive, como insisto, se sospecha que han habido personas extrañas que son las que han originado esta violencia. Y esas personas extrañas podrían haber sido policías ecuatorianos, señor presidente. Entonces, ese tipo de injerencia extranjera en nuestro país es inaceptable. Por lo tanto, que vengan a explicarnos estos funcionarios que ha citado el congresista del Castillo, qué es lo que ha sucedido y por qué se ha permitido esto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, está planteado el tema. Si merece alguna otra intervención, si no, para someter en consulta el pedido. Sí,
Sí, es cierto. Bien, tenemos un inconveniente del quórum para tomar ese acuerdo en este momento. Entonces, igual podemos nosotros asumirla como tal, por supuesto, ¿no? Pero como ya se ha puesto en consideración de la comisión, preferiría que sea esta quien decide. En todo caso, es un tema que puede verse en la siguiente sesión. Muy bien. Entonces, siendo así, creo que pertinente esa aclaración, se solicita la dispensa de la aprobación del acta de la... Sí, congresista Tubino, interrupción. Sí, con relación a lo que lo estoy escuchando, señor presidente, usted como presidente de la comisión, sin necesidad de acuerdo de comisión, puede citar para ver este caso. No es necesario que en ese momento haya quórum para hacer una citación. Cualquier congresista acá puede pedir la citación de cualquier funcionario y se hace el oficio y se le cita, señor presidente. Sí, es cierto. O sea, podríamos asumir como nuestra esta decisión y le agradezco, congresista Tubino. Sin embargo, considero por ser un tema, digamos, tanto espinoso, preferiría que primero lo debatamos a nivel de comisión, ya que se ha planteado aquí, y luego tomar una decisión. Por tanto, podríamos conversarlo de esto en la siguiente sesión, ¿correcto? Y no, prefiero obviarme la decisión de convocar por mi iniciativa a estos señores que se ha planteado el día de hoy. No hay quórum, entonces, en este momento, no habiéndose más temas que tratar, y habiéndose agotado los puntos de agenda y siendo las 12:56 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias. César.